Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Shalom, shalom, que el Eterno bendiga tu vida. Bienvenidos una vez más a Reflexión de la Semana a través de Ministerio La Nota Positiva. Este día quiero compartir contigo el tema que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y el tema, no peques más. Dice la palabra en esta porción bíblica: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete el pecado, todo aquel que está errando al blanco, todo aquel que pierde el blanco perfecto que es en Yeshua HaMashiach, peca, se aleja del propósito al cual ha sido llamado y plantado en esta tierra. Número uno, de repente por falta de conocimiento, y recuerda que la palabra dice que la falta de conocimiento es muerte. Eso nos lleva a estar desarraigados del conocimiento, la verdad, del camino y la vida que es a través de Yeshua HaMashiach. A mí me encanta lo que dice acá, porque dice todo aquel que comete pecado. Todo aquel que comete pecado. No estamos apartados de no poder errar al blanco, de no poder pecar. Y no estoy diciendo que lo tenemos que hacer, no me vaya a interpretar mal. Sino que estamos expuestos a poder pecar. Por palabras, por obra, por omisión. Esos pensamientos que se te vienen de repente de querer estallar en contra de alguien, de querer decirle, de querer hacer, o de querer maquinar el mal en contra de alguien. Todo eso es pecado. Levantas tu lashon y te estás atrayendo ticún a ti mismo, porque estás pecando en contra de lo que el Eterno te dice. Tenemos que aprender a ser sabios en lo que decimos. Antes de pensar, antes de hablar, perdóneme, y decir las cosas, tenemos que analizarlas, meditar en la Torah, que si lo que voy a decir es correcto o no es correcto. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo, para no pecar más. Aquí el tema es no peques más. ¿Y cómo lo hago? Buscando estar en la presencia del Eterno todos, absolutamente todos los días. Todos los días. Y dice, y te lo voy a repetir desde el versículo 1. Mirad cuál es el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ojo, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. No conocen del Eterno y tú dices, yo soy un hijo de Dios. Y dice, ¿y este quién es? Que no te interese, tú es quien tiene que estar preocupado de tener esa relación, esa coinonía con el Señor. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, alejados del pecado. ¿Cuál esperanza? De poder ver a nuestro Padre Celestial tal como es, como lo dice la palabra. De poderle ver así en primera instancia. Perseverando hasta el fin para poder lograr y obtener ese hermoso galardón. Y te dice más adelante, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que se desvía del camino, se desvía de Yeshua HaMashiach, está infringiendo contra el mismo Yeshua HaMashiach, porque la palabra dice que la ley, que la Torah es Yeshua HaMashiach. Así que te pones en contra de él, pues dice, el pecado es infracción de la ley. Es una multa muy grave. Aquí no podemos decir es que fue un pecado pequeñito, un pecado más o menos y un pecado grande. Pecado es pecado y eso te hace alejarte de la ley. Y dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Viene Yeshua HaMashiach y te quita ese pecado. ¿Pero cómo? Conociéndole
reconociendo que Él es tu Salvador, que es tu Señor, que es tu todo, que eres coheredero con Yeshua mismo en el reino de los cielos, pero tienes que reconocerlo. ¿Para qué? Para que todo pecado que tú hayas tenido ciertamente haya sido quitado. Y de ahí en adelante tú procures en la medida de lo posible no volver a pecar, mantenerte siguiendo el blanco perfecto que es en Yeshua HaMashiach, a través de la obediencia en la Torah, a través de la oración, a través de la coinonía con tus hermanos, siendo de buen testimonio a todo aquel que necesita escuchar una palabra, a todo aquel que puede estar en pecado y que necesita salir de ahí, y que tú tengas el derecho legal de poderlo sacar de esa situación. ¿Cómo? A través de la ordenanza en el conocimiento y poner en práctica la Torah. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.